En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando el 8º domingo después de Pentecostés y escuchamos en esta parábola del hombre rico que tiene un mayordomo, al cual es acusado de ser un dilapidador de los bienes. El hombre rico es figura de Dios, entonces estamos hablando aquí de un dilapidador de los bienes de Dios. Y un dilapidador de los bienes de Dios es alguien que pretende ser miembro de Jesucristo, pero en realidad es su más alevoso perseguidor, porque mientras se hace con la mano la señal de la cruz, es enemigo de él en el corazón. Y esto lo sostiene San Luis María Griñón de Montfort en su carta a los amigos de la cruz. Dios confía a sus verdaderos sacerdotes la verdadera doctrina. Sin embargo, por miedo y genuflexión, en muchos casos, al momento de tener que proclamar la verdadera doctrina, la acusación bien fundada de ser un dilapidador de bienes le cae bien, porque son enemigos de nuestro Señor Jesucristo en el corazón. Satanás es el padre de la mentira y nunca presenta el engaño en su odiosa fealdad, sino lleno de atractivos. Al final de los tiempos, el inicuo que le sirve, el anticristo, se presentará con todo poder y señales y prodigios de mentira, nos dice San Pablo, y los incautos le creerán y le adorarán, leemos en el Apocalipsis. ¿Cómo enfrentar semejante engaño sin estar preparados con la ayuda de la gracia de Dios? Entonces, la tarea de predicar la verdadera doctrina debe ser enfocada a prepararse para estos tiempos, para prepararse con la ayuda de la gracia de Dios. Se oirá decir, ¿quién como la bestia? ¿Y quién puede hacerle la guerra? A la bestia le fue permitido hacer la guerra a los santos y vencerlos. Entonces, ponderemos por un momento esta verdad. Los santos van a ser vencidos ante la bestia o por la bestia. ¿Quién no caerá en sus garras si no fuera por la gracia de Dios que nos ayude a prepararnos para enfrentar estos engaños? Si escrito está, e hizo el diablo que la tierra y sus moradores adorasen a la primera bestia, es decir, al anticristo. O sea, hay una influencia maligna, una influencia del diablo mucho más aguda en estos momentos que los que la ha habido en otros momentos de la historia. Porque el diablo nos va a incitar a adorar a la bestia que es el anticristo. Y continúa el texto del Apocalipsis, y embaucó el diablo a los habitantes de la tierra con prodigios, diciendo a los moradores de la tierra que debían erigir una estatua a la bestia, una estatua del anticristo. Es decir, que en algún momento vamos a ver una estatua del anticristo. Y le fue concedido al diablo animar la estatua de la bestia. Ahí uno puede preguntarse con la tecnología de hoy, ¿será el caso de un holograma? ¿Cómo será eso de animar una estatua por parte del diablo? De modo que la estatua de la bestia hablase, una estatua que habla, e hiciese quitar la vida a cuantos no le adorasen. Por no estar en gracia de Dios, por no estar preparados por la gracia de Dios, muchos van a morir, a sucumbir ante las presiones del anticristo. Continúa el texto del Apocalipsis, e hizo poner el anticristo a todos, una marca impresa en la mano o en la frente, a fin de que nadie pudiese comprar ni vender si no estaba marcado. Es decir, intentará matar de hambre. Y la marca es en relación a la compra y a la venta.
principalmente de alimentos. He aquí la sabiduría, quien tiene entendimiento calcule, es decir, sepa distinguir que se trata del anticristo, que cuando se exija a uno ponerse la marca, es el anticristo el que está pidiendo esta exigencia. Porque la marca, continúa el texto del Apocalipsis, es cifra de hombre y su cifra es 666. Bien, estas cosas, estas realidades que estamos por vivir, porque creemos que la parucía está cerca, hay muchas señales que así lo indican, creemos que estamos en los últimos tiempos, y comprende esta realidad de la venida del anticristo antes de la de Jesucristo para lograr el mayor engaño posible, y sobre todo con este tema de la marca. Entonces, una pregunta es ¿por qué o cuándo se van a decir estas cosas? ¿Cuándo se van a decir estas cosas? Cuando ya esté el anticristo a punto de marcar. Tal vez si es así no será un poco tarde si no se dicen en estos momentos. En su gran misericordia quiere Dios darnos la gracia de estar preparados, prevenidos para la gran persecución del anticristo. Por eso es un tema que a mi entender es urgente y que no puede dejar de tratarse todas las prédicas, digamos, es urgente tratar este tema. Muy pocas voces dan a conocer estas verdades, y esto es lo lamentable. La mayor parte de la predicación hoy, muy bien, trata del catecismo, de las virtudes, de los santos, de la denuncia del error, lo cual está bien, no se critica esto, pero carece de conexión con esa realidad que se está por vivir, que hay que tomar conciencia, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo y también, porque le precederá, la venida del anticristo. Tomar conciencia de eso o presentar las verdades del Evangelio en ese contexto, porque es muy diferente en este momento presentar esas verdades del Evangelio a lo que fue antes en la iglesia. Estamos ahora en los últimos tiempos y se deben presentar esas verdades, vuelvo a repetir, en ese contexto para ayudar al alma a saber prepararse o a saber pedirle a Dios las gracias necesarias para afrontar esos embates del anticristo. En ese sentido, digamos, no lograr esa conexión o no poner la prédica en el contexto de la parucía termina siendo una distracción o un recuerdo, se podría decir, más que un enfoque realista de lo que Dios quiere para los últimos tiempos. Se reprocha entonces la dilapidación de los bienes de Dios, como dice la parábola. Se reprocha la oportunidad de presentar la parucía, como se debería en cada prédica, que es el reino de Dios, que viene como coronación que da sentido a todo el Evangelio. La parucía, el reino de Dios, nuestro Señor Jesucristo en la tierra, da coronación a todo el Evangelio y es el triunfo de la Iglesia, el triunfo de nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre en la tierra. ¿Por qué decimos que no aprovechar esa oportunidad de predicar en el contexto de la parucía es un despilfarro, un derroche de tiempo, de energía, es malgastar la doctrina en un esfuerzo sin rumbo adecuado? ¿Por qué decimos esto? Porque una prédica así, que no está en ese contexto, apega más a la tierra, apega más al recuerdo, o apega más a una realidad que no es nuestra realidad en este momento y que nos hace buscar que amemos más la tierra que elevarnos al cielo o que elevarnos a la espera de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual se critica este tipo de prédicas.
desalienta más que anima. La desconexión con la parusía es un despropósito, pues enceguece y anestesia el alma. Se hace creer al alma que hay otra realidad. Hace creer al alma que se debe seguir el Evangelio como se lo había seguido antes en la iglesia y no aplicándolo a la realidad que nos rodea, que son los últimos tiempos, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para eso debemos prepararnos en estos momentos. Esa es la gran lucha que debemos tener en este momento, la preparación para esperar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso se pone énfasis en esto, por eso se toca en todas las homilías este tema, digamos, porque es urgente realmente. Sacar entonces a las almas de esa ceguera o de esa soñolencia o de esa anestesia, ¿no? De creer que esto va a pasar, de creer que las cosas van a mejorar, que van a ser como eran antes. Eso, en ese sentido decimos que están anestesiadas. Las cosas no van a pasar, las cosas no van a mejorar, no van a ser como eran antes, sino que van a ir siempre peor, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad que lamentablemente no se presenta. Y por lo tanto, una prédica así resulta ser una prédica errónea y perversa, que, como ya dije, anestesia el alma. Dicho más duramente, es una alteración del Evangelio, porque no se presenta el Evangelio en toda su longitud, dado los tiempos en los que estamos. Es una estafa y un fraude. No decir la verdad total o en el contexto en el que se debe decir, es una estafa y un fraude. Sin el enfoque de la parusía, el reino de Dios en la tierra, es una prédica ineficaz y desnaturalizada, inadecuada e incompatible con la realidad. No tiene la unción del Espíritu Santo propio de los hijos de Dios. ¿Cuándo vamos a decir estas realidades? Como pregunté recién, cuando ya esté todo a punto de pasar, cuando ya venga el anticristo. Ya va a ser tarde, ciertamente. Tenemos que comenzar a prepararnos lo antes posible. Y la prédica es el modo de hacer o de lograr que los fieles se preparen para eso, para esos momentos, la gran persecución. Al menos es un modo, digamos, muy escaso, ¿no? Porque se puede decir muy poco en poco tiempo. Hay un modo correcto de utilizar los bienes de Dios o que Dios nos ha dado para la salvación. San Pedro y San Pablo nos enseñan que la verdadera esperanza no es en la salvación, sino en la venida de Cristo en la parusía. Fíjense este texto de Filipenses. Como Salvador, estamos esperando al Señor Jesucristo. Estamos esperando al Señor Jesucristo, es decir, la parusía, como Salvador, el cual vendrá, la parusía, a transformar el cuerpo, como ya hemos hablado en otros momentos, la resurrección de los santos y el arrebato de los que estén vivos y aptos, la transformación del cuerpo de la humillación nuestra conforme al cuerpo de la gloria suya. Es un texto muy clarísimo en donde se pone la esperanza en la parusía antes que la esperanza en la salvación. Querer la salvación es algo lógico y que se da por descontado, digamos. A nadie le gustaría condenarse. Y toda la prédica de la Iglesia por 2000 años ha sido siempre enfocada en esto, y esto lo sabemos todo y lo queremos todos entrañablemente, queremos salvarnos. Y por eso continuamos siendo miembros de la Iglesia Católica, porque sabemos que la única verdadera iglesia es la Santa Iglesia Católica y es la única que salva. Por eso somos miembros y
tratamos de cumplir con la Santa Iglesia, viniendo a misa, etcétera, los demás sacramentos. Todo eso lo hacemos porque queremos la salvación. Ese es nuestro último fin. Pero la verdadera esperanza, la columna de nuestra fe, es verlo a Cristo venir. Y en todas las épocas de la Iglesia fue esta la verdadera esperanza, porque si Cristo no viniera, sería una cosa o un trabajo o una disposición truncada de parte de Dios. Falta completar esta parte del programa de Dios. Y entonces debe ser nuestra verdadera esperanza el ver a Cristo venir, mucho más ahora que ya han llegado los tiempos. Y mucho más debemos prepararnos para eso. Por eso no es de extrañar que se oiga la voz de Dios decirle a un sacerdote, un tanto indignada como asombrada, decir como dijo el hombre rico de la parábola: ¿qué es esto que oigo decir de ti? Que reciben denuncias. Ante la acusación de su mayordomo, el hombre rico lo despidió definitivamente. Ya no puede ser mi mayordomo. Por ese despilfarro, el hombre rico despide al mayordomo. Por ese despilfarro de la doctrina, de no presentarla en su contexto, Dios abandona a quien desperdicia los bienes del Señor. Hay abandono y hay prueba. A unos Dios prueba para ver si son fieles a las gracias concedidas. A otros abandona por no haber sido fiel. Hay abandono de parte de Dios cuando no se presenta la doctrina verdadera conforme a la voluntad de Dios, conforme a su voluntad. Y es voluntad de Dios que venga el anticristo, que venga nuestro Señor Jesucristo para hacerlo morir, para que desaparezca el mal de una vez. Es voluntad de Dios la parusía, no es algo que estamos inventando nosotros, es un dogma de fe. Y es voluntad de Dios también los signos que ya han pasado y los que vendrán, más aún, más graves aún, porque la cosa se va a poner cada vez más grave. Esa es la voluntad de Dios y digamos, sí hay que estar atento a esa voluntad de Dios para predicar sobre esa voluntad de Dios. Entonces, con respecto a esto del abandono y la prueba, ¿en qué situación nos encontramos? ¿En cuál de estas dos consideraciones se encuentra, por ejemplo, la fraternidad de San Pío X u otras organizaciones religiosas que pretenden ser la resistencia a los tiempos que estamos viviendo, a los errores que estamos padeciendo, a las herejías? ¿En la prueba? ¿Están ellos en la prueba o en el abandono? La fuerte expresión de San Juan confirma el abandono. Hay muchos impostores que no confiesan que Jesucristo viene en carne. En esto se conoce que está por detrás de ellos el seductor y el anticristo. El texto, estas palabras las agregué yo, digamos, para que tal vez se entienda más claramente. El texto dice: en esto se conoce al seductor y al anticristo. Ese es el verdadero texto. Es decir, ¿en qué se conoce al seductor y al anticristo? En que ese que debería confesar que Jesucristo viene en carne, no lo confiesa y es un impostor. Son palabras de las Sagradas Escrituras, no son palabras mías, y son durísimas, y también me resulta a mí durísimo tener que decirlo. No saben lo pesado que es tener que decir verdades duras, durísimas. Implica muchísimo sufrimiento. El texto de San Juan, que es de la segunda carta de Juan,
que es muy cortita, no dice quien no cree. Hay muchos impostores que no creen. No dice que no creen, porque todos creen en la parucía, sino que dice quien no confiesa. Entonces, más claro aún, porque no todos confiesan. Y Dios abandona porque no se confiesa la doctrina que dice que Cristo viene en carne. No confiesan que Jesucristo viene en carne. Y en esto se conoce al seductor y al anticristo, y Dios abandona al seductor y al anticristo. Algún espíritu los va alejando de la verdad. Un espíritu de temor disuade de hablar de este tema, claramente. Hablar de la parucía implica tener que, entre muchas otras cosas más, ciertamente, pero implica tener que enfrentarse más fieramente al diablo, más de lo que uno estaba habituado a hacerlo, o de lo que el diablo nos enfrentaba a nosotros, mejor dicho. Nos enfrenta mucho más si hablamos de la parucía y sobre todo si damos a conocer los intentos del anticristo, como dice el comienzo de la homilía, porque esas cosas hay que hablarlas y no se hablan. Entonces implica tener que enfrentarse más fieramente al diablo, al anticristo, a los judíos sionistas, que son los que trabajan para el anticristo, le preparan el terreno, que es, digamos, es la explicación de todo lo que está sucediendo hoy, las guerras en Israel, las matanzas que estamos viendo, la guerra en Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Todo preparación para el anticristo. Y todo mal que haya en el mundo viene a través de los judíos sionistas. Eso es una realidad. Por eso la gracia que pedimos a Dios en la oración colecta de esta Santa Misa es la de ser movidos siempre por el espíritu de pensar y obrar con rectitud. El espíritu de pensar y obrar con rectitud. Para no ser esclavos de un espíritu de temor que impide comportarnos en defensa de los intereses del Padre. Entonces, estas prédicas que yo hago van dirigidas a los predicadores, a los sacerdotes, no tanto a los fieles, sino a los sacerdotes, porque duele constatar que no se prediquen de estos temas. Y el sacerdote tiene que predicar los intereses del Padre. Tiene que predicar lo que al Padre le interesa que se predique. Ciertamente que al Padre le interesa que se predique todo el Evangelio. Lo que se está poniendo en cuestión ahora es el descontextualizarlo, sacarlo de contexto o no hacer la conexión con la realidad, por el motivo que sea. Un mal espíritu va alejando de la verdad poco a poco. Un mal espíritu no aleja de la verdad de un día para otro, sino que lo va haciendo de a poco. Es como que va enfriando el ímpetu, va enfriando esas ganas de tener que trabajar por los intereses del Padre, de descubrir cuáles son los intereses del Padre, de presentárselos a los fieles, de decirles el camino es por aquí. Y este espíritu se contagia. Este espíritu se contagia a otros. Por eso San Juan es radical, además de haber sido fuerte ya en lo que leí, cuando dice, no le recibáis en casa ni le saludéis, hablando de los de quienes no predican, de los impostores que no confiesan que Jesucristo viene en carne. No les recibáis ni les saludéis. Y la razón es porque, obviamente, para no ser contagiados. O sea, no queremos ser contagiados de ese espíritu malo. Apreciamos a la persona, pero no queremos ser contagiados. No queremos su mal espíritu. Así como uno cuando está cerca de alguien que tiene una gripe, se cuida de estar cerca para no ser contagiado.
Esta, aparente rechazo de la persona, no lo recibáis en casa, no lo saludéis, va más allá de nosotros, va más allá de nuestra manera humana de comportarnos, porque normalmente queremos ser solidarios con todas las gentes y recibirlos. Y Dios nos lo revela que debemos actuar así para que sepamos cómo pensar y actuar correctamente en estas situaciones. O sea, es correcto no recibirlo en casa ni saludarlo para evitar ese contagio. Ser movido por otro espíritu es ser movido por un espíritu de esclavitud. Y San Pablo en la epístola de hoy nos dice: no hemos recibido el espíritu de esclavitud, un espíritu servil que anestesia, que se va adquiriendo poco a poco por contagio. No hemos recibido en el bautismo este espíritu de esclavitud, nos recuerda San Pablo, sino el espíritu de filiación divina, que nos asegura que verdaderamente somos hijos de Dios, porque Dios nos da testimonio, el Espíritu Santo nos da testimonio, y también nuestra conciencia nos da testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios, nos dice San Pablo. Luego, tenemos esta confianza en Dios Padre, y si hijos de Dios, libres para cumplir con la función de evangelizar con el magisterio de su Santa Iglesia Católica. ¿Por qué entonces no escudriñar las Escrituras y presentarlas para que se conozca y se desee la parusía? Vale la exhortación de San Pablo al obispo Timoteo: haz obra de evangelista, cumple bien tu ministerio. Tristemente tenemos un ejemplo, el de Judas Iscariote, que no cumplió con su ministerio. San Pedro dice: pertenecía a nuestro número y había recibido su parte en este ministerio. Pero Judas perdió su título de obispo y este título fue dado a otro. Continúa hablando San Pedro, porque está escrito en el libro de los Salmos: su morada quede desierta y no haya quien habite en ella, y reciba otro su obispado. San Pedro está citando aquí el Salmo: acórtense sus días y otro reciba su obispado, refiriéndose ciertamente a Judas Iscariote. Porque Judas fue abandonado por Dios por haber sido dilapidador de los bienes de Dios que había recibido, y en tan gran manera por haber vivido con nuestro Señor Jesucristo. Hoy se puede correr el mismo riesgo si no se predica en relación con la parusía. Y si por el espíritu de filiación somos libres para proclamar con gozo la pronta venida de nuestro Señor, según enseña el magisterio de la Santa Iglesia Católica, somos también herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que sufrimos juntamente con Él, para ser también glorificados con Él. Si nuestros sufrimientos son inocentes y soportados en unión con Jesucristo, son nada comparados con la gloria que vamos a recibir. Nos espera la resurrección o la transfiguración en la parusía y la gloria eterna y universal en el cielo. Esto lo describe San Pablo en el pasaje más hermoso de la epístola a los Romanos y uno de los más notables de toda la Biblia, que eleva nuestra mirada a una altura sublime. Demostrará la certeza absoluta de la gloria futura mediante 3 profundos gemidos. El primero de ellos es el de la naturaleza. Dice San Pablo: la creación está aguardando con ardiente anhelo esa manifestación de los hijos de Dios, es decir, la parusía, donde los hijos de Dios se mostrarán como resucitados algunos o como transformados otros. La creación entera gime con dolores de parto.
En efecto, todos los seres sin razón, animados o inanimados, sometidos aún a la vanidad, es decir, a la imperfección, a la corrupción, a la decadencia, al sufrimiento y a la muerte, por voluntad de aquel que sometió a la naturaleza, es decir, Dios, después de la caída de Adán, esperan la manifestación de la gloria y la felicidad infinita de los hijos de Dios. Toda la naturaleza espera la parusía. Esta sumisión forzada de la creación supone una resistencia interior, manifestada, por ejemplo, en el horror instintivo que experimentan los animales por el sufrimiento y por la muerte. Inmediatamente después del pecado de Adán, Dios maldijo la tierra por él, de modo que la naturaleza participara también del castigo del hombre y gimiera bajo el peso de la misma maldición que él. Aunque dolorosa, la situación de la naturaleza no es desesperada, su degradación no es absoluta ni perpetua, porque también ella alcanzará la libertad como los hijos de Dios. ¿No es esta una idea ingeniosa de San Pablo, sin ningún fundamento real, proveniente solo de su imaginación? Esta es, en cambio, verdaderamente alta teología, la que está haciendo el apóstol, confirmada por toda la Sagrada Escritura. Así como el hombre dejó de ser íntegro por el pecado, también la naturaleza dejó de ser íntegra por el pecado de él. Fue castigada por el pecado del hombre, pero por la misma razón, cuando el hombre sea regenerado y transfigurado para siempre, también lo será la naturaleza en la parusía. Así que vamos a ver una regeneración de la naturaleza también. Y así lo interpretaban los rabinos, una cita de los rabinos. Aunque las cosas fueron creadas perfectas, sin embargo fueron corrompidas cuando el primer hombre pecó, y no volverán a su estado original a menos que no sea en la llegada del Mesías. Termina la cita. Los dolores de parto de la naturaleza finalizarán con la llegada de nuestro Señor Jesucristo en la parusía. El segundo gemido es expresado por el propio cristiano. No es solo la naturaleza la que sufre y se queja. Aquí abajo tenemos los dones del Espíritu Santo, solo parcial e imperfectamente. En el estado de gloria tendremos la plena posesión. Gemimos porque si bien somos hijos de Dios por el Espíritu de adopción, esta unión solo será completa cuando nuestro cuerpo a su vez haya sido liberado de la corrupción, como lo fue nuestro espíritu por la unión establecida entre Jesucristo y nosotros. Y sabemos que nuestro cuerpo, al menos de algunos de nosotros, va a ser liberado de la corrupción en la parusía. La muerte y las demás miserias que afligen a nuestro cuerpo algún día desaparecerán. Y hasta que esto ocurra, la espera es muy dolorosa. Nuestra salvación, que es la liberación de la corrupción, no existe más que en esperanza, dice San Pablo, y más tarde se convertirá en una realidad completa. Por eso el gemido del cristiano, hasta que no sea liberado de la corrupción. Y el tercer gemido que nos demuestra la certeza absoluta de la gloria futura proviene del Espíritu Santo. Este es el más íntimo y poderoso de todos, porque es expresado en nosotros por el Espíritu Santo que ayuda a nuestra flaqueza. Es Él quien conoce todas nuestras necesidades. Es nuestro elocuente intérprete. Da forma a nuestras aspiraciones más elevadas y a nuestras oraciones inarticuladas, nuestros gemidos que nadie puede expresar a través de palabras humanas. Dios, al menos, los entiende y los oye. Es el Espíritu Santo el que habla por nosotros ante Dios. Estos tres gemidos conjuntamente, entonces, el de la naturaleza,
el propio cristiano del cristiano y el del Espíritu Santo en nosotros, nos gritan que algún día seremos glorificados. En el recinto de su templo, dice el introito de la misa de hoy, porque la gloria de Dios, lo mismo que su nombre, abarca hasta los confines de la tierra. En el lugar de refugio que es Dios, dice el gradual de la misa de hoy. En la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, que es Jerusalén, dice el aleluya de la misa de hoy. Gustad y ved cuán suave es el Señor, dichoso el varón que confía en él, dice la oración comunión. Un espíritu de astucia, injusticia e infidelidad empaña la gloria futura, a costa de los bienes de Dios, como dijimos al principio. 100 barriles, dice uno de los deudores, escribe 50, insinúa el mayordomo infiel. 100 medidas de trigo, escribe 80. Sé infiel, rebaja la doctrina, esconde los bienes del Señor, échale agua. No pongas atención al dogma de la parucía, ocúltala. Empeñate en restaurar, porque el Señor se demora, dice la seducción del anticristo. Pero no es moroso el Señor, antes bien, lo que algunos pretenden ser tardanza, tiene Él paciencia con vosotros, refuta San Pedro. Que el empeño de los hombres quiera restaurar el caos es una fascinación, una utopía, y va en contra de los planes de Dios. La restauración solo será posible cuando venga el Señor en la parucía, por Cristo y con Cristo y en Cristo, como dice la pequeña elevación del final del canon. Es un anticristo quien no confiesa que Cristo viene en carne, muy sutilmente confiesa otra doctrina que es anatema, otro evangelio, y no tiene derecho a enseñarnos lo que nos llevaría al infierno. El engaño del anticristo es devastador, desviará la atención de la verdad, se dirá, ved, el Cristo está aquí o está allá, no lo creáis, dice el Señor. Eso va a ser muy terrible, ver el engaño que nos va a decir, Cristo está aquí, Cristo está allí, y eso ya lo estamos viviendo. Si nos equivocamos, nos retractamos, que la verdad sea exaltada. Tú salvarás al pueblo humilde y humillarás los ojos altaneros, porque ¿qué otro Dios hay fuera de ti, oh Señor?, proclama el ofertorio. Ven pronto, Señor Jesús, concédenos la gracia de amar tu venida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.